con lo que es el tema de insuficiencia respiratoria y espero también acabar con el de insuficiencia ventilatoria, es un tema más corto. Entonces, algo para tal vez recordar es dar la importancia al diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Entonces, sabemos de que por algún motivo y por algún mecanismo fisiopatológico se produce hipoxemia y eventualmente hipercapnia. Esto repercute y produce un compromiso tisular. Ese es el daño que va a ocasionar en nuestros tejidos. Dentro de lo que es algunas definiciones, les había dicho que es bueno hacer la diferenciación, la diferencia entre lo que es la hipoxia y lo que es la hipoxemia. La hipoxemia es el trastorno que hasta ahora hemos estado revisando, es la disminución de la presión arterial de oxígeno, la cantidad de oxígeno que se encuentra en sangre arterial. Por otra parte, hipoxia es el déficit de oxígeno que se produce en los tejidos. La hipoxia puede tener un origen de diferentes trastornos. Dentro de esas tenemos a la hipoxia hipóxica o hipoxémica, que es la que hemos hablado con la insuficiencia respiratoria, que disminuya la presión arterial de oxígeno por un trastorno respiratorio, sea pulmonar o extrapulmonar. Pero también hay hipoxia que es circulatoria, que se produce por una disminución de lo que vendría a ser el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, como en el caso de las hemorragias. La hipoxia anémica, en el caso también de la disminución del transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina, y la hipoxia disóxica o histotóxica, que es la incapacidad de los tejidos para poder utilizar el aporte de oxígeno que a ellos les llega. Entonces, y al final esto, ¿qué es lo que produce nuestros tejidos? Es de que de un metabolismo aerobio, el cual necesita de glucosa y de oxígeno para producir 36 moléculas de energía, que es necesario para mantener el metabolismo celular, la función celular. De repente pasa a un metabolismo anaerobio por cualquier causa de hipoxia tisular. Y este metabolismo anaerobio produce energía, pero produce energía en una cantidad mínima. Y además produce una serie de desechos, hidrogeniones, lactato, que también va a producir un trastorno ácido-base que vamos a ver luego. Pero produce menos energía y esta célula empieza a disfuncionar. Ese tejido disfunciona, ese órgano disfunciona y varios órganos van a ir disfuncionando y eventualmente fallando. ¿En qué punto se transforma, en qué punto pasa el metabolismo aerobio a ser un metabolismo anaerobio? En este punto, que es el punto denominado como punto de Pasteur, en el cual disminuye la cantidad de oxígeno mitocondrial por debajo de 1 milímetro de mercurio. Normalmente, la mitocondria requiere de entre 1 y 3 milímetros de mercurio de oxígeno para mantener su metabolismo aeróbico. Una cantidad muy pequeña requiere. Y con eso mantiene su metabolismo normal. Entonces, ya cuando disminuye en una cantidad más baja, entonces entramos a un metabolismo anaerobio. Disminución en la producción de energía, disfunción celular, disfunción tisular, disfunción orgánica. ¿Cuáles son los mecanismos que se desencadenan para compensar a la insuficiencia respiratoria? Estos mecanismos son los que nos van a ayudar a identificar en la clínica, sospechar de la insuficiencia respiratoria. Hemos dicho que la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico, pero se sospecha por la clínica. ¿Por la clínica de qué aspectos? Por ejemplo, el aumento de la frecuencia respiratoria. Que un paciente esté hiperventilando nos hace sospechar de la insuficiencia respiratoria y esa hiperventilación es un mecanismo de compensación para mejorar la hipoxemia. Al hiperventilar mejoramos el intercambio de gases que hay entre la atmósfera y el alveolo, lo que va a tratar de mantener y mejorar la hematosis.
Entonces, la frecuencia respiratoria es uno de los signos más importantes, más fiables para establecer la gravedad de un paciente con insuficiencia respiratoria. Más ahora que han debido darse cuenta de que se ha dado mucha importancia a la frecuencia respiratoria como un parámetro de gravedad, ¿no? Un paciente esté taquipnéico sin la necesidad de que tenga alguna otra sintomatología, ya es un hallazgo que denota gravedad en el trastorno que esté padeciendo. Por otra parte, necesitamos mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos, la hipoxia tisular. Entonces, ¿cómo mejoramos la hipoxia tisular? Estoy hiperventilando para captar más oxígeno, pero también tengo que mejorar mi gasto cardíaco. Entonces, para mejorar mi gasto cardíaco, activo a mi sistema nervioso autónomo en su rama simpática, con la liberación de una serie de catecolaminas. Les había dicho que esta fórmula la vamos a ver todo el año, muchas veces, en diferentes temas. Tienen que saberlas de memoria. Gasto cardíaco es igual a frecuencia por volumen latido. Volumen latido es precarga, poscarga y contractibilidad. El simpático produce taquicardia para mejorar mi gasto cardíaco, mejorar mi hipoxia tisular. Produce Mejora la contractibilidad del ventrículo para mejorar mi volumen latido y mi gasto cardíaco y mejorar también la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. También el simpático mejora la resistencia vascular sistémica. Aquí está, bueno, no es parte de esta fórmula, la resistencia vascular sistémica, porque produce vasoconstricción. Entonces, mejora la resistencia vascular sistémica. Entonces, aumenta mi presión arterial. Por otra parte, el simpático también produce vasoconstricción no solamente arterial, sino que también venosa. Venosa en las extremidades, donde tenemos vasos de capacitancia, son vasos sanguíneos, venosos, que tienen la capacidad de mantener reservas que en algún momento las podemos necesitar. Entonces, la venoconstricción del simpático va a mejorar mi precarga, porque de la venoconstricción de las extremidades va a dirigirse un flujo de sangre que estaba en reserva hacia la circulación central. Mejora mi precarga, mejora mi volumen, mi gasto cardíaco. Todo para mantener una adecuada, para evitar la hipoxia tisular. Entonces, miren, aquí ya vemos, por estos mecanismos de compensación, vemos taquipnea, vemos taquicardia, vemos hipertensión arterial, ¿no? Son los, los mecanismos que vamos a encontrar como manifestaciones clínicas en un paciente con insuficiencia respiratoria. Crónicas, la poliglobulia, ¿no? Que se produzca mayor cantidad de eritropoyetina para producir una mayor cantidad de glóbulos rojos y facilitar un mejor transporte de oxígeno hacia los tejidos periféricos. Entonces, al final, el cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria, como les dije ayer, no es un cuadro clínico que se ve con dificultad para respirar, con tiraje intercostal, con uso de músculos accesorios, respiración paradojal. No. Hemos dicho que insuficiencia respiratoria es inadecuado intercambio de gases, hematosis. Entonces, tiene que ser manifestaciones clínicas de hipoxemia y manifestaciones clínicas de hipercapnia. Eso es lo que vemos en la gasometría. Y eso son también las manifestaciones clínicas que buscamos cuando nosotros valoramos a un paciente. De la hipoxemia a nivel cardiovascular, que hemos dicho que produce a nivel cardiovascular el simpático, va a producir primero taquicardia, hipertensión arterial, eventualmente la hipoxia produce bradicardia, hipotensión y es causa de paro cardiorrespiratorio. Un paciente con hipoxia puede fallecer, va a morir, se va a morir por hipoxia, va a hacer paro y va a morir. También, aparte de lo que es a nivel cardiovascular, a nivel del sistema neurológico, a nivel del sistema nervioso central, en un inicio la hipoxia hace confundir mucho
con un paciente con una intoxicación alcohólica, porque se va a presentar irritable y eventualmente la hipoxia a nivel central va a producir alteración del estado de conciencia, que va desde somnolencia, sopor y es causa de coma. Que el paciente entre en coma por hipoxia es una manifestación neurológica. Entonces, la hipoxemia aguda me va a producir a nivel cardiovascular taquicardia, hipertensión, eventualmente bradicardia, hipotensión, va a causarle un paro. A nivel neurológico, irritabilidad y eventualmente alteración del estado de conciencia. Estará muy dormido, no reaccionará a los estímulos o eventualmente entrará en coma. Hemos dicho también como un mecanismo de compensación, la hipoxia produce la hiperventilación. Es un estímulo que se produce como un estímulo de los quimiorreceptores. Aumenta la ventilación con el objeto de incrementar la presión alveolar de oxígeno. Tratamos de oxigenar más, ¿no? Meter más oxígeno en ese alveolo para facilitar el intercambio de gases y la presión arterial de oxígeno se mantenga constante. ¿Sí? La hiperventilación produce disminución del dióxido de carbono, que es lo que hemos visto, la insuficiencia respiratoria parcial inicialmente, ¿no? Algo también que se va a producir es la cianosis, pero la cianosis se presenta cuando la hemoglobina reducida es superior a 5 gramos de decilitro. Y esto se presenta cuando la saturación está aproximadamente por debajo del 80%. Entonces, no es un valor tan, eh, eh, tan específico para poder diagnosticar insuficiencia respiratoria porque se va a presentar de una forma más tardía en relación a las otras manifestaciones, como son la hiperventilación, como son el deterioro del estado de conciencia, las manifestaciones cardiovasculares, y la cianosis se va a presentar cuando ya la saturación esté por debajo de 80, ¿no? Hemos visto que la presión arterial de oxígeno puede mantener saturaciones por encima de 90, incluso casi hasta final, ¿no? Entonces, recién cuando está desaturando, ahí recién se va a poner cianótico, pero un, va a existir un tiempo en el cual ese paciente ya estuvo hipoxémico. Entonces, la cianosis eh, lo vamos a tal vez a encontrar, pero no debe ser un objetivo para, nuestro examen semiológico, ¿no? No siempre tenemos que ir buscándolo como un indicador de insuficiencia respiratoria. La hipoxemia crónica principalmente produce el daño a nivel cardiopulmonar. La hipoxia en los pacientes crónicos produce vasoespasmo, vasoconstricción. Entonces, vasoconstricción, ¿dónde? A nivel de la circulación pulmonar. Si los vasos pulmonares están en vasoconstricción, se produce la hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, ¿a quién va a afectar? Al corazón derecho, a las cavidades derechas, que no está acostumbrado a manejar presiones, maneja volúmenes. Y de repente, por la hipoxia y la vasoconstricción, tiene una presión pulmonar de las arterias pulmonares alta. Y ese corazón derecho tiene que hacer más esfuerzo para meter la sangre a ese corazón, a esos pulmones con vasoconstricción. Entonces va a ser falla cardíaca con insuficiencia respiratoria. Ya eso se llama el corazón pulmón o el core pulmonar por hipertensión pulmonar secundario a la vasoconstricción de la hipoxemia crónica. Y la poliglobulia, que hemos dicho, ¿no? Que es compensador. Y aquí, corazón, pulmón, todas las manifestaciones de insuficiencia cardíaca, que es un tema que vamos a ver. Patologías respiratorias producen insuficiencia cardíaca, sí, van a producir por la hipertensión pulmonar y la sobrecarga a las cavidades derechas para vencer esas presiones. El retener dióxido de carbono, ¿qué manifestaciones clínicas va a ocasionar? Principalmente a nivel del sistema nervioso central. La hipercapnia aguda produce igual alteración del estado de conciencia, similar a la hipoxemia. Somnolencia, sopor, coma, es causa de coma. ¿Sí? A nivel cardiovascular, vasoconstricción. La hipercapnia crónica
se va a caracterizar por algunas particularidades. Primero, un temblor aletante en las manos, por cefalea persistente y también por vasodilatación, pero de predominio en la parte facial. Entonces, pacientes crónicos, pacientes fumadores crónicos que retienen dióxido de carbono, siempre estarán quejándose de cefaleas persistentes, tendrán un temblor en la mano, un temblor sutil en la mano y tendrán una vasodilatación facial que les da esa característica en la cara, en una facies rubicunda en estos pacientes hipercárnicos crónicos. Cuando es algo agudo, no va a haber, no va a ser tan compensado, va a ser más, va a ser una situación más grave, la alteración del estado de conciencia, somnolencia, sopor, va a causar coma. Y bueno, la acidosis respiratoria es por la retención de dióxido de carbono. Este es un tema que lo vemos en la parte de prácticas. Bueno, hasta aquí es la parte de insuficiencia respiratoria. Sé que tal vez tienen varias dudas. Esto lo seguimos viendo en la parte de prácticas. En la parte de prácticas tenemos el tema de gasometría y también de oxigenoterapia. Entonces lo vamos a volver a repetir cuando empecemos las prácticas. Entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica en insuficiencia respiratoria? Alguien que me pueda responder qué creen que es lo que hay que hacer en este paciente. ¿Qué es lo que le falta? Es algo sencillo. ¿Qué le van a dar a este paciente? ¿Mm? ¿Qué creen que necesita? Ahora ha sido, ha sido un caos estos meses, ¿no? Se han conseguido muchas familias han tenido que comprar diversos insumos médicos para tener en casa, han tenido que comprar algunos otros equipos que puedan producir este, es un gas. ¿Qué es lo que necesita este paciente con insuficiencia respiratoria? Oxígeno, doctor. Oxígeno, ¿no? Entonces, indistintamente, en la insuficiencia respiratoria lo que necesita es oxígeno, necesitamos oxigenar al paciente. Y luego, por cada patología tendremos que tratar la causa. Si es una neumonía que está causando hipoxemia, porque está causando una alteración del BQ, porque hay broncoespasmo y además hay inflamación aquí, tendremos que dar antibióticos, broncodilatadores, pero para tratar la insuficiencia respiratoria, que es hipoxemia y eventualmente hipercapnia, es darle oxígeno. ¿Cómo diagnosticamos? Gasometría. Se sospecha por la clínica. ¿Cómo lo tratamos? Aporte de oxígeno. Y eso lo vamos a ver en práctica, cómo se hace el aporte de oxígeno. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos existen? Para la hipoxemia son 4, para la hipercapnia son 2. ¿Sí? Eh, bueno, entonces ahora vamos a empezar la otra parte del tema, que, que es el tema de insuficiencia ventilatoria. ¿Ya? Este tema va a ser más sencillo porque ya hemos hablado algo de este tema. Hemos dicho que ventilación es muy diferente a respiración. Ventilación resulta ser que es el intercambio de gases, ya no entre el alveolo y el capilar, sino que es el intercambio de gases entre lo que es la atmósfera y lo que es el alveolo. Es un intercambio entre la atmósfera y el alveolo, ventilación. ¿Sí? Entonces, ¿quién mantiene la ventilación? Es una bomba muscular, ¿no? Es una bomba muscular que necesita mantenerse, necesita tener un impulso central generado por centros nerviosos, necesita principalmente la contracción diafragmática, que es el diafragma, va a ser por excelencia el músculo ventilatorio más importante, y además necesita la estabilidad de la caja torácica. Entonces, toda esta bomba muscular, diafragma con caja torácica, es la que mantiene la ventilación. Entonces, ¿de qué forma mantiene la ventilación? Mediante la respiración, ¿no? Nosotros respiramos, estamos ventilando. ¿Cuáles son los componentes de la respiración? Son inspiración y es la expiración.
¿Gracias a quién inspiramos? Gracias al diafragma principalmente. Bueno, la estructura de toda esta caja osteomuscular, ¿no? Pero el diafragma es el que se contrae para la inspiración. Y la expiración ya es un movimiento pasivo, pero el movimiento activo es la inspiración. Entonces, la ventilación, ese intercambio de gases entre la atmósfera y el alveolo, se mantiene gracias a la bomba osteomuscular, principalmente al diafragma, mediante dos movimientos, la inspiración, que es un movimiento activo, y la expiración, que es un movimiento pasivo. Esta bomba muscular cumple esas funciones. Primero, esa función de ventilar, renovar el aire del alveolo, que es importante para mantener la hematosis. Mantiene una frecuencia que varía, ya hemos visto que varía con la altitud. Miren, aquí está de 12 a 20 veces por minuto, es más, ¿no? Y más a diferente altitud. Hemos dicho que a mayor altitud, fisiológicamente, aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, esto va a variar. Pero la ventilación mantiene una frecuencia respiratoria constante, inspiración, expiración, mantiene un volumen corriente, una cantidad de aire que ingresa y que se exhala, ingresa con oxígeno y se exhala con dióxido de carbono para mantener una renovación del aire alveolar constante, para mantener una hematosis normal. Esa es la función ventilatoria de la bomba muscular. Hay funciones no ventilatorias. Entonces, la función ventilatoria es respirar. ¿Quién es el músculo inspiratorio por excelencia? Es el diafragma. El diafragma es el más importante de los músculos de la caja torácica para mantener la ventilación y en algún punto también está ayudado por algunos otros grupos musculares, como los intercostales, los escalenos y también los músculos de la vía aérea superior. Aquí les vamos a ver estos tres grupos musculares. Se activan de forma sincronizada para la inspiración, movimiento activo, ¿no? Atmósfera al alveolo, contrae el diafragma, produce un aumento del diámetro, un aumento del diámetro en sentido vertical y luego también se contraen los músculos de la pared torácica, elevando ligeramente las costillas, el diámetro antero-posterior. Luego se produce una activación de los músculos de la vía aérea superior para que no colapsen y se mantenga el flujo de la atmósfera hacia el alveolo. Al inspirar, aumentamos diámetros en sentido, aumentamos en sentido antero-posterior, en sentido vertical. Cambiamos presiones, metemos flujos de gases de la atmósfera hacia ese alveolo, ¿sí? Entonces, estos músculos de la inspiración principalmente hemos dicho que es el diafragma. Pero, ¿qué ocurre cuando este diafragma fracasa? Porque en algún momento va a fracasar y eso es lo que vamos a llamar insuficiencia ventilatoria, al fracaso de la contracción diafragmática. Ese diafragma no va a poder mantener de forma adecuada la ventilación. Va a necesitar de ayuda y esa ayuda son los músculos accesorios de la inspiración o de la expiración. De la inspiración, ahí vemos todos estos músculos que tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen, eh, tienen un punto de inserción extratorácica y otro en la parrilla costal. Y cuando es necesario, al contraerse, aumentan los diámetros tratando de mantener un flujo adecuado de la atmósfera al alveolo, cuando el diafragma no puede mantenerse por sí solo durante la ventilación. Entonces, ya aquí estamos hablando de músculos accesorios que se utilizan en caso de que el diafragma no pueda ser eficiente, ¿sí? Pues primero se activan los músculos accesorios de la inspiración. La expiración es un movimiento más pasivo, ¿no? Un movimiento pasivo no necesita de contracción muscular. La exhalación del aire simplemente es el retroceso elástico de las presiones que se han ganado con la inspiración, el vaciamiento pulmonar. Pero la expiración también se va a volver en un movimiento activo y se va a convertir en un movimiento activo cuando primero fracasa el diafragma, necesita músculos accesorios de la inspiración.
no son suficientes, la expiración ya no va a ser pasiva, se va a volver activa. Necesitamos exhalar, pero con contracción muscular. ¿Y quién va a ayudar para que expiremos, botemos los gases? Son los músculos de la prensa abdominal. Y eso nos va a dar esa respiración característica que es la respiración paradojal. Entonces, recuerdan que les había dicho que el diagnóstico de la insuficiencia ventilatoria es clínico porque nosotros valoramos estos aspectos. Nosotros valoramos el uso de músculos accesorios. Vemos el tiraje intercostal, el supraclavicular, el subcostal. Vemos la respiración paradojal. Son aspectos semiológicos que nos hacen sospechar de la insuficiencia ventilatoria, que ese diafragma ya no es suficiente para mantener la inspiración y después la expiración. ¿Sí? Las funciones no ventilatorias, simplemente qué otras funciones cumple el diafragma y la caja torácica, mantener la tos, los suspiros, los estornudos, para tratar de eliminar una serie de sustancias o agentes que no so- o agentes extraños de las vías aéreas, también son funciones no ventilatorias. Creo que nos alcanza el tiempo. Vamos a ver, ¿y por qué fracasa el diafragma? Entonces, ahora ustedes saben que la insuficiencia ventilatoria es un diagnóstico muy diferente a la insuficiencia respiratoria. Es un diagnóstico clínico. Yo lo diagnostico viendo a un paciente con uso de músculos accesorios, inspiratorios o, en el peor de los casos, expiratorios, respiración paradojal. Pero ¿por qué fracasa el diafragma? Como en la hipoxia. ¿Por qué hay hipoxia? Porque hay 4 mecanismos. ¿Por qué hay hipercapnia? Porque hay 2 mecanismos. Pero ¿por qué fracasa el diafragma? Entonces, el diafragma necesita tener un funcionamiento de 24 horas, nunca para. Hay que garantizar la renovación del aire alveolar. Entonces, cuando hablemos de fracaso diafragmático, vamos a recordar lo que han visto en fisiología cardiovascular, precarga y postcarga. Precarga, si recuerdan, es volumen, postcarga es resistencia. Entonces, también vamos a hablar aquí de la precarga pulmonar, también vamos a hablar de la poscarga pulmonar y también vamos a hablar de la contractibilidad, pero en este caso diafragmática. Precarga pulmonar, volumen del pulmón. Luego tenemos poscarga pulmonar, resistencia de las vías aéreas del pulmón. Contractibilidad diafragmática, contractibilidad del diafragma. Entonces, el diafragma, para poder contraerse de manera eficiente, necesita mantener sus puntos de inserción en los lugares óptimos. Cualquier desvío por encima o por debajo de estos puntos de inserción ocasiona que el diafragma fracase y que su contracción no sea eficiente. ¿Sí? Entonces necesitamos que el diafragma esté en un punto adecuado. Si está aplanado o está traccionado, no va a tener una contracción eficiente. Va a fracasar. Vamos a utilizar músculos accesorios. Entonces, ahí vamos a hablar entonces de precarga, volumen pulmonar. Miren esta radiografía. Vamos a ver estas dos radiografías. Miren esta radiografía. Aquí cómo estará la precarga del pulmón. El volumen del pulmón está aumentado. Miren que se ve todo bien intenso, es un oscuro intenso que está hiperinsuflado, está aplanado el diafragma. Los espacios intercostales están horizontalizados. Este es un pulmón enfisematoso, es un paciente con crisis asmática. Si hemos dicho que el diafragma tiene que tener un punto de inserción adecuado, y aquí que está ganando volumen, este pulmón lo está aplanando, ¿será que el diafragma va a cumplir su función adecuada? No, no va a poder contraerse y va a fracasar. Bueno, vamos a continuar el día lunes con esta parte de precarga, poscarga y contractibilidad. Gracias a todos ustedes.